Bien, mis amados hermanos y amigos, de manera que saludándoles una vez más y agradeciéndoles por cuanto ustedes ven estos videos, pues les agradezco mucho. De manera que trato de hacer estos videos para que podamos conocer la verdad. De manera que no le vengo hablando de libros, no le vengo hablando de historias, sino exactamente lo que está escrito en esta santa y bendecida palabra de Dios. Bien, de manera que quiero hablarles de lo que es si Pedro fue exactamente el primer papa de los católicos, o nomás es una farsa, nomás es un escudo el cual ellos han usado por algunos siglos. De manera pues que la escritura de Dios es clara y nos viene hablando. Como siempre digo, no le vengo a presumir de teología ni de ningún estudio de colegios bíblicos, sino únicamente estudio la palabra de Dios. Y usted pues con su sabiduría que Dios le da, conocerá si soy un engañador más o un hombre que predica rectamente la palabra de Dios. Bien, sin más tiempo que perder, que Dios les bendiga al momento de estar viendo este video y que haya paz y tranquilidad en sus hogares. Dios les bendiga. Bien, vamos a leer en el libro de 1 Corintios, su capítulo 4, versículo 14. De manera que la palabra de Dios nos viene hablando para que nosotros podamos conocer exactamente lo que es la verdad. Exactamente como está escrito en la palabra de Dios. Por eso le voy a ir dando los textos y usted puede, porque esto sí es un poco controversial, si exactamente el apóstol Pedro fue el primer papa o es un falso escudo que usan todos los papas católicos. Está un poco controversial. Bien, de manera que para ello vamos a leer en el libro de 1 Corintios, su capítulo 4 y versículo 14. A la letra dice así la palabra de Dios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Palabras del apóstol Pablo. De manera que, a según lo escrito, a según este santo libro que se llama Biblia, la palabra de Dios, en ningún momento nos revela que el apóstol Pedro haya sido papa. Es un poco controversial. Usted ve que grandes teólogos afirman que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. De manera pues que, como siempre digo, antes de estudiar tanto la teología, no habían tantas confusiones en lo que es los protestantes o los evangélicos. Pero desde los inicios de que se comenzó a estudiar tanta teología, hay teólogos que son un saco de libros, su mente, su cabeza, pero no hay nada de espiritualidad. Por eso es que aún los que escudriñamos la palabra de Dios, algunas veces oímos algunos mensajes por internet y nos quedamos preguntando, ¿será o no será? Cuanto más las personas que no leen este santo libro y que aceptan todo, porque el simple a todo le dice que está bien. Bien, de manera que el apóstol Pablo dice que no escribió esto para avergonzaros a nosotros, sino para una amonestación, para que podamos conocer pues si es que verdaderamente la Iglesia Católica tiene la razón o no la tiene. Sigue diciendo siempre el capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
Ayo quiere decir alguien que cuida a un niño o aya. De manera que dice el apóstol que aunque tengáis 10,000, solo dése cuenta el número que da. Sin fin. Podemos tener tal vez unos 100 pastores en lo que vivimos a lo largo de nuestra vida en la iglesia, que los conozcamos, que llegan a nuestras congregaciones. Pero 10,000 es un número demasiado grande. Pero es lo que dice el apóstol: aunque tengas 10,000 años en Cristo. De manera que aunque tengamos 10,000 personas que nos prediquen la palabra de Dios en nuestra niñez, en la fe, y lleguemos a ser adultos, eso dice el apóstol Pablo, aunque tengamos 10,000 años. 10,000 años es alguien que nos está dando la doctrina, nos está nutriendo espiritualmente conforme a la fe del Santo Evangelio. Eso es un ayo, quien nos va instruyendo en la palabra de Dios. Sigue diciendo: no tendréis muchos padres. Podemos tener 10,000 años, pero no muchos padres. Sigue diciendo: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. De manera que la Iglesia Católica, la gran equivocación del primero que nombró al primer Papa, se le pasó este texto de la Escritura. No lo supo discernir. De manera pues que ahí es donde digo yo que muchas veces los grandes hombres de teología leen muchos libros. Algunas veces la interpretación de los textos no la tienen. Lo lamento decir esto porque yo no tengo ningún estudio. Yo no presumo de ser teólogo ni de ningún estudio en colegios bíblicos. Lo que sí digo, que presumo de explicar la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Dios, eso sí lo digo. De manera pues que el gran error del que nombró Papa, el primer Papa, 3 siglos después de la muerte de Pedro. De manera que el ministerio de Pedro no fue Papa. Está controversial lo que estoy diciendo, póngame cuidado bien, lea junto conmigo y lea su escritura. Que si su escritura es una Reina Valera, le va a decir lo mismo que yo estoy leyendo aquí. Exactamente lo mismo. De manera que aquí dice el apóstol Pablo: no tendréis muchos padres. ¿Se da cuenta? El gran error de haber nombrado Papa al apóstol Pedro. En tal caso, no es Pedro, sino que el Papa hubiera sido, que así lo hubieran entendido en aquel tiempo los católicos, hubiera sido Pablo, no Pedro. Está controversial lo que estoy diciendo, yo lo sé, ponga cuidado, ponga el oído bien y leamos juntos para que vayamos entendiendo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo se está autonombrando el Padre de nosotros. De manera pues que sigue diciendo: por tanto os ruego que me imitéis, dice 1 Corintios, su capítulo 4, versículo 16. Por cuanto os ruego que me imitéis, en tal caso habría que imitar al apóstol Pablo. Así lo dice la Escritura de Dios, no lo dice de otra manera. De manera pues que el gran escudo del gran apóstol Pedro es falso. La Iglesia Católica miente en tal caso, porque no es el ministerio
del apóstol Pedro. De manera que porque dicen que tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Otro tema controversial, pero no es para ahora, lo miraremos después, ¿verdad? Por tanto, dice el apóstol Pablo que lo imitemos a él. Controversial. Bueno, veamos el libro de Gálatas, su capítulo 2, versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Yo soy gentil. Pedro fue a los judíos. De manera que Pedro fue a los judíos. En todo caso, quien sería el Papa sería el apóstol Pablo, no Pedro, porque él fue a los judíos. De manera que la palabra de Dios es clara en venirlos hablando. Dice el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. De manera que el apóstol Pedro fue a los de la circuncisión en su carne, me refiero en su carne, porque nosotros también somos circuncisos en el corazón. Mas Pablo y Bernabé fueron a los de la incircuncisión, a los gentiles, en otras palabras, a los gentiles. En este caso, todos los católicos tienen que guardar toda la ley, porque tienen a su papa, que dicen ellos que es el apóstol Pedro, y tienen que tener la circuncisión en su carne. El motivo, porque tienen a Pedro como papa, y Pedro fue a los gentiles, y Pedro fue a los judíos, y Pedro fue a los judíos. De manera pues que la Iglesia Católica, teniendo a Pedro como papa, tendría que guardar la ley, tendrían que volverse sabáticos, tendrían que guardar el sábado, porque Pedro fue a los judíos. De manera que hay una gran controversia en esto. Ahora dice, pero los romanos y el resto del mundo somos gentiles, y la Iglesia Católica es apostólica y romana. Entonces son gentiles. De manera que el nombre del Papa Pedro es erróneo, porque el Papa es Pablo y no Pedro. Así lo explica la Biblia. De manera que en tal caso el apóstol Pablo se declara ser el Padre por medio del Evangelio de todos los gentiles, y los romanos son gentiles, no son judíos. Entonces, como ellos tienen a Pedro como papa, tendrían que guardar la ley. Así de que, señores católicos, señores papas, devuélvanse a la ley, porque el que dirige su iglesia se fue a los judíos, se fue a explicar lo que era la ley. De manera pues que tremendo error cometió el que nombró al primer papa sucesor de Pedro, porque no es el ministerio de Pedro ser papa, sino del apóstol Pablo. Somos todos los que somos gentiles, nuestro papa es Pablo en tal caso, porque él fue el que predicó a los gentiles. En otras palabras, él dice, yo los engendré por medio del evangelio. En tal caso, es nuestro Padre por medio del evangelio. Así lo explica la palabra de Dios. No le estoy dando historia, no le estoy dando ningún libro, únicamente estoy hablando del santo libro que todos conocemos, que tiene 66 libros, Reina Valera. De manera pues, nuestros padres espirituales son Jehová y Jesucristo.
Adán, padre de todos los vivientes. Según Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, hasta Jesucristo. Los que son por fe, que la fe no tuvo su cumplimiento hasta la ley, sino sigue en el tiempo actual. Esa la llevamos nosotros todavía. Lo que es la fe no caducó con la muerte de Jesucristo, sino sigue. Pero ahora, por medio de la esperanza del Evangelio, nosotros creemos que seremos salvos, según lo que predicó el apóstol Pablo, según las Escrituras. Así lo dice la palabra de Dios. Para nosotros los gentiles tenemos a Pablo como nuestro padre. No es Pedro. La Iglesia Católica se equivocó. Son mentirosos. Miremos qué dice Pablo en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bíblicamente está muy claro, si somos gentiles, nuestro padre es Pablo, no Pedro. Más claro, ni el agua. De manera pues que Pedro se atribuye que todos nosotros los gentiles, él es nuestro padre, porque el evangelio de él fue predicado a los gentiles, más el de Pedro fue a la ley. Así lo aclara la palabra de Dios. Y si usted lee esta escritura y así lo entiende, pues bienaventurado. De manera pues que ahora en este tiempo actual en el cual estamos viviendo, miramos tanto teólogo, tanto predicador, tanto estudio, y de manera que es cuando tenemos más mala calidad de evangelio que antes. Me recuerdo hace muchos años no había tal controversia la cual tenemos ahora, que yo predico ahorita, entre un par de horas hay otro desarmando el mensaje que yo prediqué, entre otras horas hay otro desarmando el mensaje que el otro predicó. O sea que el estudio de la teología no nos ha llevado a nada, completamente a nada. ¿Y por qué a nada? De manera pues que si nos hubiera llevado a algo, no estuviera tal controversia la cual tenemos ahora. Que algunos teólogos hasta dicen que los ángeles pueden engendrar, que pueden multiplicarse, ¿verdad? De manera que miramos algunas cosas de los teólogos las cuales no concuerdan con la escritura de Dios. De manera que pues que es bueno leer, es muy bueno, pero no hay que desechar el Espíritu Santo. Porque si nosotros desechamos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a enseñar? Ejemplo claro tenemos de aquellos hombres muy estudiosos cuando Jesucristo vino. Pues ustedes saben quiénes son, la Biblia lo nombra. Ustedes que predican pues saben muchísimo la escritura de Dios y saben de quiénes estoy hablando, escribas y fariseos. De manera que eran muy estudiosos, pero no conocieron la visitación de Dios. Así también muchos estudiosos de este tiempo no conocerán cuando Jesucristo se presente, porque lo que estamos haciendo es un pleito, tenemos una guerra de predicación, es lo que tenemos en este tiempo, lo cual pienso que no le agrada a Dios. Bien, de manera que Pablo, siendo padre de la iglesia, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 4 versículo 8. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. De manera
que mucha palabrería, mucho estudio nos puede envanecer. Así lo está explicando aquí la palabra de Dios, que en aquel tiempo en el que Pablo vivió, pues andaban unos muy estudiosos hablando tanta cosa, ¿verdad? De manera que en este tiempo tenemos el Espíritu Santo, que es el maestro de maestros, es el que los puede enseñar, solo que hay que ayunar, orar y vivir de acuerdo a los mandamientos estipulados en esta escritura. Y si no, andamos sonando como un címbalo que retiñe únicamente, pero no somos nada. Así lo explica la palabra de Dios. Sigue diciendo el 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahí nos deja claros. El reino de Dios no consiste en palabras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De manera que podemos tener mucha palabrería. Pero si no andamos llevando el Espíritu Santo, solo andamos con esa palabrería. Únicamente, no hay más. Bueno, pues los que tienen palabrería son excelentes maestros. Podemos ver en las escuelas, colegios, universidades, en diferentes instituciones, que hay grandes maestros y agrada oírlos. Tienen muy buenas palabras, son oradores. En cuanto a la predicación del Evangelio, se necesita que la persona tenga al Espíritu Santo en su corazón para que pueda presentar esos dones de sanidad, para que pueda orar por los enfermos y sanen, y pueda dar una palabra no adulterada, sino la leche espiritual. Así lo dice la palabra de Dios. De manera que los que se dedican a la palabrería andan envanecidos, o sea que han creído en vano. Vano quiere decir nada. Según Colosenses, su capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe con ningún argumento, con ninguna sabiduría humana, sino que sea predicada la palabra de Dios. Digo, está bien lo que se estudia. Durante vaya acompañado con la sabiduría de Dios. Está muy perfecto. No estoy diciendo que no me vayan a confundir lo que estoy hablando. No estoy diciendo que no se estudie en ninguna manera. Lo que estoy diciendo que los que estudian tienen que procurar a tener el Espíritu Santo para poder guiar a la iglesia correctamente, porque si no están envanecidos hablando pura palabrería sin ningún valor, sin ningún peso. Así lo dice y lo explica la santa palabra de Dios. Bien, de manera que hay grandes pensadores y grandes oradores y grandes teólogos, pero si usan palabrería, falsos argumentos, son vanos, y vano significa que no es nada. Así lo significa la palabra de Dios. Como algo así que dice, si no creíste en vano. De manera que si no hemos creído en vano, vamos directo así al cielo. Ahora, si andamos usando de argumentos, de falsas sabidurías, tenemos que tener mucho cuidado, porque el Evangelio no consiste en tanta palabrería, sino que consiste en poder presentar las obras que hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en su congregación, en la iglesia. Eso es lo que pide de nosotros los que predicamos el Señor.
No que nos preparemos tanto en estudio, sino más bien que no desechemos al Espíritu Santo, porque es el que los puede iluminar. Miren esta gran mentira de que el apóstol Pedro fue el primer papa. La Biblia no lo confirma en ninguna manera. El que se hace cargo que es el padre de todos nosotros los gentiles es el apóstol Pablo. Él lo está declarando, ¿verdad? De que él es el padre de todos los gentiles por medio del evangelio. Pero la Biblia no aclara que el apóstol Pablo sea, que el apóstol Pedro sea. Más bien Pablo es el que él se nombra, y que ese ministerio que supuestamente le dieron al apóstol Pedro no es el de él, es un engaño en ninguna manera, es de Pablo. Le cambiaron, ¿verdad? Los teólogos de ese tiempo pues entendieron que era Pedro, porque por los textos que dice que a Pedro se le nombró que ahí iba a ser fundada la iglesia, ¿verdad? Pero Pedro fue a los judíos. Ahí es donde está la controversia, el cambio de nombre, ¿verdad? Que tenían que haber puesto en todo caso, de la basílica tendría que llamarse la Basílica de San Pablo, no la de San Pedro. Bien, de manera que estudie lo que he predicado y considere mis palabras, y que Dios les bendiga, y les deseo que estén pasándola muy feliz, porque aquí donde yo estoy ahorita es de noche, ¿verdad? Puede ser que en los lugares donde ustedes estén sea de día. De manera que tengan una feliz noche, los que donde es de noche, los que es de día, pues un feliz día, que Dios los acompañe en su trabajo, en todo, en sus estudios de la Biblia, y adelante, que es la orden del Señor, y escudriñando la palabra de Dios, no solo leyéndola, sino que escudriñándola, porque aquí está la verdad. De manera que han habido muchas mentiras, lo cual siguen habiendo, y esto de que Pedro es el primer papa no lo puede confirmar nadie, porque la escritura de Dios no lo dice. En todo caso sería Pablo. Que Dios les bendiga, y hasta aquí el mensaje, y hasta un próximo video. Gracias por mirar mis videos. Bendiciones.